¿Cuál iglesia? Capítulo 29. Paradigmas que debemos vencer, parte 10. Fiestas, parte 4. ¿Qué significan para los genuinos hijos de Dios la muerte y la resurrección del Señor? Tercera parte. Continuamos en este capítulo disfrutando de aquello que el Señor logró mediante su muerte y resurrección, y observando cómo los genuinos hijos de Dios disfrutamos de esas riquezas hermosas. Sexto, exhibió a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. El Señor Jesús aprovechó su paso por la muerte para hacer una obra completa de destrucción de Satanás y todo lo que tiene que ver con el diablo. Con su muerte arrasó completamente el reino de las tinieblas. Y despojando a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, versículo 15. El reino de las tinieblas está conformado por Satanás, los ángeles caídos, los demonios y la mayoría de los hombres. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, alrededor de Él se juntaron todos los integrantes del reino de las tinieblas. Satanás, los ángeles caídos, los políticos, los religiosos y el pueblo en general, para burlarse de Él, esperando que no concluyera la obra de redención, que desistiera de completar lo que se había determinado desde la eternidad, tratando de que Jesús renegara, maldijera o blasfemara. Pero el Señor fue firme en su propósito y como hombre, saturado de Dios, resistió hasta el final y al concluir exclamó: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19, versículo 30. La obra del Señor en la cruz mediante su muerte fue completa. Destruyó totalmente a Satanás, sus huestes y todo el reino de las tinieblas, liberándonos de ellos y trasladándonos al reino del Hijo de su amor. Por esta razón, Satanás, ni sus príncipes, ni sus potestades, ni los hombres que lo siguen, pueden hacer nada contra nosotros. Ni el diablo, ni los ángeles caídos que están en los aires, ni los demonios que andan por la tierra, ni los hombres que viven en las tinieblas, pueden hacer nada contra nosotros. Debemos tener realidad del hecho de que, aunque vivimos en esta tierra, nuestra genuina y real morada es el trono de Dios. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Es un paradigma más que hay que romper, mediante el cual los cristianos afirman que Satanás los ataca, los tienta, que los ángeles caídos los perturban, que los demonios no los dejan y que los hombres los persiguen. Hay congregaciones enteras que durante la mayor parte de sus cultos se dedican a reprender a Satanás y a expulsar demonios, y su, entre comillas, reunión se convierte en alabanza y adoración al diablo y a sus huestes. Si este es tu caso, que consideras que Satanás te atormenta, hay dos posibilidades. La primera, que no eres un hijo de Dios, y en ese caso, irremediablemente estás en el reino de las tinieblas y perteneces a él. La segunda, que siendo un hijo de Dios no has considerado la obra que el Señor Jesús hizo por ti en la cruz. Y esto es así porque eres un hijo de Dios que no practicas vivir en el Espíritu y en consecuencia no tienes revelación y te falta visión. Cuando estamos en el Espíritu, que no es otra cosa que poner la mente en las cosas del Espíritu, pensar en el Señor, su persona y su obra, automáticamente estamos en el trono de Dios. Estamos sentados en los lugares celestiales y allí ni Satanás ni sus huestes pueden penetrar. No pueden encontrarnos y menos pueden tocarnos. Que seamos atacados por el reino de las tinieblas es un hecho que de ninguna manera puede darse en los genuinos hijos de Dios. Nosotros ahora permanecemos en Cristo y estamos escondidos con Él en Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo 3.
Algo bien diferente es que vengan los sufrimientos debido a la disciplina que el Señor efectúa en nosotros. Disciplina que nos hace crecer y madurar para que cuando el Señor regrese tengamos la aptitud necesaria para entrar en el reino de los cielos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe. Es para vuestra disciplina que soportáis. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12 versículos 6, 7, 8 y 11. Pero debemos entender que en esa disciplina Satanás no tiene arte ni parte, sino que es ejecutada por nuestro Señor para nuestro provecho y beneficio. Somos completamente libres de Satanás, de sus demonios, de sus ángeles caídos y los hombres que viven en el reino de las tinieblas. Séptimo, nos reconcilió con Dios. Es otra de las obras que el Señor hizo en la cruz, nos reconcilió con Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, versículo 16. Toda la humanidad era enemiga de Dios, desde el momento en que Adán en el huerto de Edén recibió a Satanás y se hizo uno con él. Los seres humanos a partir de ese momento nos convertimos en enemigos de Dios y todos nacimos con ese estigma. No era posible tener ninguna relación con Dios por un sinnúmero de razones. Por ejemplo, estábamos muertos en delitos y Dios no puede relacionarse con la muerte y tampoco con el pecado. Éramos hijos de ira, es decir, estábamos bajo la ira de Dios, condenados a ser echados en el lago de fuego. Vivíamos siguiendo los deseos de nuestra carne, o sea, que Satanás nos gobernaba en todos los ámbitos de nuestra vida y era a él a quien obedecíamos como esclavos. En fin, no teníamos ninguna amistad con Dios ni podíamos tener ninguna relación con él. Sin embargo, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, al destruir a Satanás y su obra, nos limpió completamente. Y al resucitar, entró en nosotros y nos reconcilió con Dios. Esa reconciliación implica que ahora podemos relacionarnos con el Señor, tener tratos con Él, conocer sus deseos, conocer su voluntad, saber quién es Él, cómo actúa, cómo trabaja, cuál es su propósito eterno y todo lo que Él es. Pero más que ser amigos de Dios, algo que hizo al reconciliarnos con Él es que nos constituyó como su familia. Ahora nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Junto con Él constituimos la familia más hermosa y elevada que hay en el universo. Y en una familia genuina hay mucho disfrute. El Señor nos dio todo lo que Él es y todo lo que ha hecho como nuestra herencia para nuestro disfrute. Al constituirnos como su familia nos dio el derecho de disfrutarlo siempre y sin medida. Dios nos autorizó para que gastemos, usemos y disfrutemos su persona y su obra sin restricciones, sin control, sin auditoría y sin limitaciones. Pero no solo nosotros tenemos el derecho de disfrutarlo a Él, sino que ahora Él también disfruta de nosotros. La obra que hizo diariamente hace en nuestras vidas. Como sus hijos, somos su herencia y Él disfruta de los frutos que a diario produce en nosotros mediante su obrar. En otras palabras, tenemos un disfrute mutuo. El Señor disfruta en nosotros el fruto que mediante su trabajo produce en nosotros y nosotros disfrutamos a diario y a toda hora sus insondables riquezas. Qué precioso es el hecho de que el Señor Jesús mediante su cruz nos haya reconciliado con Dios. Apreciado hermano, ahora es parte de la familia de Dios y Él, mediante su amor y misericordia, te suple con todas sus riquezas. Y cuando tú las disfrutas,
produces frutos que son una delicia y un deleite para el Señor. Disfrútalo a diario y haz realidad esta preciosa obra que el Señor hizo para ti. La resurrección. Una vez que hemos visto algunas de las muchas delicias que el Señor logró mediante su muerte en la cruz, debemos continuar hasta llegar a la conclusión de su obra de redención. Y ahora nos disponemos para hablar un poco de la realidad de su resurrección. Y con esa realidad lograr romper tanto paradigma engañoso que Satanás ha sembrado en el corazón de la humanidad, inclusive en los genuinos hijos de Dios. El hecho de que el Señor Jesús como hombre haya resucitado de los muertos es el más glorioso y elevado de la redención que Él realizó a nuestro favor, porque es único. Ningún ser humano antes de Jesús había salido de la muerte ni había resucitado. Su resurrección es única en la historia de la humanidad. Con la resurrección de Jesús se dieron varios hechos que deseamos considerar, disfrutar y buscar realidad. Primero, la muerte fue derrotada. La muerte junto con el pecado eran los dos poderes mayores e invencibles que existían en el universo. Poderes contra los que nadie tenía la capacidad de luchar y vencerlos. El pecado, esa ley poderosa que ningún hombre podía someter, al aguijonear en el hombre produce la muerte y se convierten en un dúo contra el cual no hay lucha que valga. Hemos visto que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, tomó el pecado, la naturaleza satánica lo destruyó, lo quitó y lo deshizo. Y solamente 3 días después destruyó la muerte, que es la consecuencia del pecado. Para Dios y para nosotros sus hijos, la muerte ya no existe. Dejó de ser y en nada puede afectarnos. El aguijón de la muerte es el pecado, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. 1 Corintios 15, versículo 56, Romanos 8, versículo 3 y capítulo 6, versículo 9. Esto quiere decir que antes estábamos muertos en delitos, pero ahora que la muerte ha sido vencida por medio de la resurrección del Señor Jesús, nosotros hemos resucitado y ya no morimos. La muerte no tiene ningún efecto sobre nosotros. Ahora vivimos eternamente. Inmediatamente surgirá en ti una pregunta: si esto es así, ¿por qué los hijos de Dios mueren? Es una interesante pregunta, y para comprender lo que exactamente ocurre con un creyente hijo de Dios que sale del mundo, debemos tener en cuenta que los seres humanos somos almas vivientes, es decir, nuestra persona y personalidad están en el alma humana y ella ya no muere. Cuando el alma y el espíritu abandonan el cuerpo de los creyentes, el cuerpo es el que muere, porque definitivamente el cuerpo humano, debido a que por medio de él el pecado tomó posesión de los seres humanos, no tiene posibilidad de evitar la muerte, tiene que morir. Es decir, por causa del pecado nuestro cuerpo es desechado, y cuando el Señor venga, ese cuerpo será reemplazado por un cuerpo glorioso, espiritual, que no tiene ninguna relación con el pecado, y así nuevamente tendremos las 3 partes con las que el Señor nos creó para poder estar en su presencia. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo afirma a través de Pablo: pero si Cristo está en vosotros, subrayado, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 10. El Espíritu Santo es claro al afirmar que el cuerpo está muerto a causa del pecado y no hay cómo revivirlo. Nótese que el Señor no desechó nuestra alma, ni tampoco nuestro espíritu humano. Por causa del pecado, el espíritu dejó de funcionar, quedó amortecido, y por eso un incrédulo no puede tener comunión con Dios. Tampoco puede recibir revelación de Él,
y su conciencia está cauterizada y no puede distinguir lo que ofende a Dios de lo que le agrada. Estas tres son las funciones del espíritu humano y están totalmente amortecidas. Pero cuando los hijos de Dios oímos su llamado y creemos en Él, inmediatamente todas las funciones de nuestro espíritu son avivadas, funcionan en la medida que el Señor estableció cuando nos creó. Por eso dice la Biblia que el espíritu vive a causa de la justicia. A pesar del pecado, el Señor no desecha nuestro espíritu. Por el contrario, lo ha reavivado. Con el alma sucede algo parecido. Sin olvidar que ella es el centro de la vida humana, la parte más notoria del hombre. Cuando Satanás introdujo el pecado en Adán, estando en el huerto de Edén, el alma fue corrompiéndose, corrupción que es progresiva, es decir, en la medida que el tiempo avanza, el alma es más corrupta, porque debido al pecado se ha convertido en el hombre viejo, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Efesios 4, versículo 22. Observa que el viejo hombre se va corrompiendo, es decir, cada vez es más corrupto, debido a que es engañado por el pecado. El viejo hombre es el alma de los incrédulos, que en la medida que transcurre el tiempo se va corrompiendo más y más. Si quieres comprobarlo, observa a la gente que está en el mundo y comprobarás que cada vez hay más descaro en el pecar. Cada vez se cometen pecados más grotescos y la conciencia de los hombres y mujeres se ha cauterizado al punto de que pecar lo consideran por demás normal. Un ejemplo sencillo puedes verlo en el homosexualismo. Hace unos años, los homosexuales se avergonzaban de su condición y estaban completamente ocultos. Hoy se han manifestado abiertamente, reclaman derechos, casan y hasta gobiernan sectores de la población. No debe extrañarnos porque cuando el anticristo sea manifestado, será un homosexual. Esta es una de las muchas manifestaciones del viejo hombre que cada día es más corrupto. A pesar de que el alma ha llegado a esa cima con ese de corrupción y degradación, el Señor no desecha el alma de sus hijos, sino que la transforma. Desde el momento en que creímos en el Señor y lo recibimos, el Señor comienza un proceso de transformación del alma y lo completará, bien sea en esta era o en la gran tribulación o en el milenio. Pero el alma de todos los hijos de Dios será totalmente transformada, porque ella es la semejanza de Dios desde la creación, y en la medida que Él llena de la persona y de la obra del Señor, lo expresaremos por medio de nuestra alma, persona humana, pues este es el propósito eterno que el Señor determinó desde la eternidad. Bien distinto es lo que sucede con nuestro cuerpo. Esa parte de nuestro ser fue tan absorbido por el pecado que no tiene salvación. Tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. El cuerpo vive en un permanente estado de corrupción y descomposición por medio de las enfermedades, hasta que un día es totalmente absorbido por la muerte y no hay nada que podamos hacer frente a esa situación porque el Señor no quiere hacer nada al respecto. Mi cuerpo y el tuyo no pueden evitar la muerte, tienen que morir, pero debemos entender que no es nuestra alma la que muere, sino nuestro cuerpo, es decir, no morimos nosotros. Nuestra alma, que es nuestra persona, junto con nuestro espíritu, se separan de nuestro cuerpo y van a esperar la redención del cuerpo en el paraíso o el seno de Abraham. Y cuando el Señor venga, seremos revestidos con un cuerpo glorioso, inmortal, y que ya no tiene ninguna relación con el pecado ni con la muerte, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, versículo 21. Así que, como es imposible que nuestro cuerpo actual no muera, debemos romper el paradigma que existe en el mundo secular y religioso de rendirle tanto culto al cuerpo corrupto. Si se trata del mundo secular,
las gentes viven tan preocupadas de cuidar y embellecer el cuerpo que dedican la mayor parte de sus esfuerzos a cuidarlo y adornarlo. En el mundo existen poderosas empresas dedicadas a suplir la vanidad de hombres y mujeres en el trato del cuerpo, y esas compañías en realidad producen una cantidad de productos que van dañando el cuerpo, deteriorando la salud hasta que el cuerpo finalmente muere. No quiere decir esto que no debamos cuidar el cuerpo, debemos asearlo adecuadamente, vestirlo con propiedad, suministrar los alimentos que no lo dañen, como ocurre actualmente con los alimentos producto de procesos industriales, la mayoría de los cuales dañan la salud humana. Debemos ejercitar el cuerpo, ya que el ejercicio contribuye a evitar algunas enfermedades. En fin, debemos cuidarlo, pero sin llegar al grado de idolatría a que ha llegado el mundo. Por el lado religioso, es infame el culto que le rinden al cuerpo después de muerto. Una vez que el cuerpo muerto lo llevan a un lugar donde lo exponen por algunas horas en un acto que llaman velorio, en algunos países velatorio. Dizque para que la familia despida al muerto, cuando lo que tienen es un poco de carne, sangre y huesos que ya no oyen, ni sienten ni saben nada, porque la persona que lo ocupó ya no está en él. Lo que hay en ese féretro es un cadáver apestoso que se descompone y contamina a toda velocidad. Pero Satanás ha corrompido la humanidad a través de la religión, especialmente el cristianismo, que lo que realmente se da en esos velatorios es un culto de idolatría a un cadáver, en lo que podemos llamar necrolatría. Por supuesto, esta es una actividad extremadamente ofensiva para el Señor. Una vez que han pasado las horas de velorio, el cadáver es llevado a una, comillas, iglesia, donde le celebran las llamadas exequias, especialmente con una misa frente a las decenas de ídolos, demonios que hay en cada parroquia. El cura declara que el muerto ha ido al cielo, afirmando una de las grandes mentiras que desde siglos ha propalado el catolicismo, diciendo que los muertos van al cielo. Observa lo que al respecto afirma el Señor Jesús. Subrayado, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3, versículo 13. Así que el Señor es contundente al afirmar que nadie subió al cielo. Una vez que el muerto es idolatrado en la ceremonia católica, es llevado al cementerio o al horno crematorio, donde será sepultado o quemado para desaparecer definitivamente. Si los dolientes poseen los medios económicos suficientes, el sacerdote hará compañía hasta el lugar donde se deshacen de los, comillas, despojos mortales, que erróneamente llaman campo santo, entre comillas, que ni es campo ni hay allí ninguna expresión de santidad, sino de inmundicia y de muerte. Una vez ha sido sepultado o cremado, periódicamente celebran misas con el fin de luchar para que el muerto, comillas, pueda salir del infierno y llegar al cielo. Qué mentiras diabólicas y con cuánto engaño las personas las creen. Cuando un ser humano muere, si es creyente, su espíritu y su alma van al seno de Abraham, también conocido como el paraíso, y allí esperan la resurrección en la que el Señor les dará un cuerpo glorioso. Pero si la persona murió sin creer en el Señor, su espíritu va al Hades a esperar el juicio del gran trono blanco para condenación eterna. Si deseas más revelación sobre el tema, te recomendamos leer detenidamente la parábola del hombre rico y Lázaro, consignada en Lucas 16, versículos 19 al 31. Cuando un hijo de Dios, comillas, muere, en verdad muere solamente su cuerpo, y en el pensar del Espíritu Santo, esa no es una muerte, sino un dormir, un descansar, y además es una ganancia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron por medio de él. Porque para mí el vivir es Cristo y, subrayado, el morir es ganancia.
Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14, y Filipenses capítulo 1, versículo 21. De otro lado, si como hijos de Dios tenemos el privilegio de ser parte de las primicias vivas, cuando comience la venida del Señor, no pasaremos por la muerte de nuestro cuerpo, sino que éste será transformado en un instante, y con ese cuerpo glorioso subiremos al cielo, ahora sí al cielo, al trono de Dios para estar siempre con Él. Como conclusión afirmamos que el Señor Jesús al resucitar venció la muerte y que la muerte nada puede hacernos a nosotros, quienes vivimos en y por el Espíritu. Cuando Jesús nos resucitó a nosotros y nos resucitó para nunca morir, sino para vivir eternamente. Segundo, mezcló a Dios con nosotros y nos mezcló con Dios. Cuando el Señor Jesús resucitó, lo primero que hizo fue presentarse ante el Padre como primicias para disfrute de la obra de redención que estaba trazada desde la eternidad. Una vez que el Dios 3-1 disfrutó de la victoria obtenida sobre Satanás y su reino de tinieblas y sobre la muerte, se manifestó a los discípulos y lo primero que hizo fue soplarse en ellos como el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. Este hecho configura la realización del propósito eterno de Dios. El Señor siempre deseó mezclarse con el hombre y mezclar al hombre con Dios, hacer de la divinidad y la humanidad uno solo. Eso quería el Señor cuando creó al hombre y puso a Adán en el huerto de Edén para que comiera del árbol de la vida. El árbol de la vida es Dios mismo, y si Adán lo hubiese comido, se hubiese mezclado con Dios, y esa unidad prevalecería eternamente. Pero como Adán escogió mezclarse con Satanás, comiendo de fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, el pecado, la naturaleza satánica, Dios tuvo que esperar un tiempo, 4000 años, para deshacer la infame obra diabólica y llegar al pleno cumplimiento de su propósito eterno. Cuando María concibió a Jesús del Espíritu Santo, en el vientre de ella se dio la mezcla de la naturaleza divina de Dios con la naturaleza humana. Pero esa mezcla se dio solamente con un hombre, y Dios no deseaba tener solamente un hijo, sino muchos. Cuando Jesús resucitó como hombre, fue constituido Hijo de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, versículos 3 y 4. Y ahora Él tenía la capacidad de engendrar muchos hijos para Dios, muchos hijos de Dios. Por esa razón, una vez que el Señor murió y destruyó toda la obra de Satanás, que hemos descrito en este capítulo, capacitó a los suyos para que recibieran a Dios, nacieran de nuevo y se mezclaran con Él. Ahora Dios tiene una familia conformada por Él como nuestro Padre y los hombres que Él había escogido en la eternidad como sus hijos. Dios y nosotros conformamos la familia más hermosa del universo, en la que nuestro Padre tiene pleno disfrute y satisfacción, y nosotros tenemos total disfrute, satisfacción, gozo, paz, amor, vida, luz, santidad, sanidad, consuelo y todo aquello que Dios tiene en su esencia, y además disfrutamos de su magnífica obra de redención. Igualmente, cuando Dios se mezcló con nosotros la noche de la resurrección del Señor Jesús, obtuvo su cuerpo, del cual Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros, cuerpo mediante el cual el Señor realiza dos hechos elevados. El primero, nos hace crecer en Él hasta que lleguemos a ser un hombre maduro que le da frutos para su disfrute y satisfacción. Y segundo, actúa en y por medio de nosotros para concluir el plan que se propuso desde la eternidad. Ahora Dios tiene lo que se propuso eternamente y nos está preparando para que aquellos que le permitamos hacer su voluntad entremos en el reino de los cielos
y reinemos con Él durante los 1000 años del reino milenario, y luego junto con los demás escogidos entremos en la nueva Jerusalén para vivir en Él por la eternidad. Conclusión del capítulo 29, que puedes disfrutar muchísimo. Si quieres, vuélvelo a escuchar, vuélvelo a leer, disfrútalo y comparte la dirección de la página con otros para que ellos también disfruten como tú.